clase. Me disculpo por no nombrarles. Doc, sus diapositivas, no sé si las modificó, tiene el micrófono apagado. No se escucha. Ahora sí. No sé si desea si modificó sus diapositivas o se las presento yo, como usted me diga. Su micrófono sale eso. Ahora sí. No, sale que está cerrado. ¿Se escucha? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ah, bueno. No sé qué pasó. Vuelvo. Comienzo. Adelante, doctora, todo suyo. Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, para arrancar, lo que nosotros, el tema que queremos desarrollar es el desarrollo en primera instancia, como dijo la doctora Paulina, del crecimiento y desarrollo de los maxilares, de las piezas dentarias, y cómo va evolucionando el desarrollo de la oclusión primaria. Antes que nada, tenemos que volver y arrancar sobre el inicio de todo eso, que es el crecimiento y desarrollo, primero de todo, del niño y de la persona, de los maxilares, de los huesos. Y para arrancar con eso tenemos que saber primero a qué llamamos crecimiento. Crecimiento lo definimos como el aumento de tamaño o de la masa, el aumento de sustancia que podemos ver que es viviente. Entonces, todo lo que va aumentando y desarrollándose y aumentando de tamaño es lo que nosotros denominamos crecimiento. En cambio, desarrollo es cuando se va incrementando y se va diferenciando progresivamente, morfológicamente y funcionalmente. Y ese mismo tejido que fue creciendo va madurando. Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo nos referimos a procesos que se van dando simultáneamente, que se dan en forma interdependiente, pero que a su vez son procesos inseparables. Se van dando crecimiento y desarrollo a la vez, lo que va produciendo la diferenciación y el aumento de esa sustancia que vemos, y es lo que va a pasar desde la concepción del niño, luego con su nacimiento y continúa durante su niñez. Y nosotros vamos a incluir a toda esa población y de la cual vamos a hablar, vamos a referirnos a la población pediátrica desde el momento de su concepción, es decir, desde el momento en que se unen las células, que empiezan a formarse, a diferenciarse, a crecer, a diferenciarse, hasta su nacimiento, donde van a ocurrir un montón de circunstancias de crecimiento, de desarrollo, de maduración, formación, tanto de los tejidos óseos, musculares y tejidos dentarios. Luego vamos a abarcar la parte del neonato, sus nacimientos, los primeros meses, y el niño hasta finalizados los 2 años, donde vamos a terminar de conformar los maxilares y los arcos dentarios.
Oh, disculpe, Y entonces, no ¿sí? se ven las diapositivas. Perdón. ¿Cómo? ¿No se ven las diapositivas? No se ven. Ah. A ver. ¿Se ve ahí? No. Ah. Si son las mismas que me envió, pues yo intento proyectarlas si deseo. Sí, sí, no hay problema. No sé. Ahí saco. A ver si intento de la otra manera y si no. Ahí se ve. Ahora sí. No, aún no. No, bueno, listo. Paulina, ¿vos podés pasar? Mm. ¿Ahora? Sí, se Sí, ve, yo veo. doctora. Bueno, siguiente. No sé si van a salir las letras, pero se van a correr. Bueno. ¿Sigo? Adelante. Déjeme Bueno. y le voy a ceder el control para que usted pueda pasarlas más bien. Bueno. Listo. Usted tiene todo el control. Bueno. Ahí puedo. Ahí está. Bueno, entonces, como decíamos, a ver. Ese fue. ¿Se ve? Sí. Bueno. Sí, doctora, se ve. Bueno, perfecto. Entonces, habíamos hablado desde la primera, creo que se fue para volver para atrás. Ahí está, ahí va, ahora sí. Bueno, entonces arrancamos con la iniciación, con la con el periodo intrauterino, con la concepción antes de llegar al nacimiento. Entonces vamos a hablar primero de la odontogénesis, donde empezamos a ver todo lo que son los arcos branquiales y nos vamos a detener especialmente en todo lo que es el maxilar, todo lo que es la premaxila, el desarrollo de los arcos de los maxilares, los esbozos de la lámina dentaria y el labio, los maxilares también. Y vamos a ir directamente a la odontogénesis, en donde que se empieza a formar a partir del epitelio la lámina dental. Seguimos avanzando y en la quinta semana empezamos a vislumbrar todo lo que es el saco vestibular, el fondo de surco, los maxilares, y vamos a ver que a partir de un ectodermo y el mesodermo empiezan a vislumbrarse mucha actividad en el ectodermo, mucha actividad en el mesodermo. Entonces vemos que las células están en pleno crecimiento, empiezan a crecer, a aumentar de tamaño, de número de células, y empezamos a vislumbrar entre el ectodermo y el mesodermo una membrana basal,
la cual también va a ir aumentando de tamaño y va a proliferar y va a empezar a formarse lo que llamamos después la lámina dental. A partir de estos tejidos se van a originar lo que vamos a ver después, que son los tejidos originantes de lo que es el órgano dental, el germen dental, la pieza dentaria. Entonces vamos a tener la capa basal, a partir de la cual vamos a tener todo lo que es el esmalte, es decir, el retículo estrellado, que es parte de tejido ectodérmico y a partir del cual vamos a tener lo que vamos a ver como esmalte. En el mesodermo también empiezan a diferenciarse las células y vamos a empezar a ver la papila dental y el saco dental. Y a partir de estos tres tejidos vamos a empezar a tener lo que después vamos a ver como esmalte, a partir del ectodermo, del retículo estrellado, la papila dental, de la cual vamos a obtener la pulpa dental y la dentina, y el saco dental, del cual vamos a obtener después el ligamento periodontal y el tejido del cemento. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando y ya en la 14ª semana empezamos a ver lo que vamos a ver como un periodo de casquete o después periodo de campana, porque va tomando una forma, la forma del germen, y en los maxilares vamos a ver 10 zonas en cada maxilar, en el superior y en el inferior, en la mandíbula, que van a ser cada uno de los gérmenes que van a dar origen a las 10 piezas dentarias primarias. Y todo eso se va a ir dando dentro de ese embrión, en esa etapa intrauterina, la cual van formando. Y eso tenemos que tener en cuenta, porque a partir de este momento, que habíamos dicho, 4ª, 5ª semana de formación, todo lo que se produzca en ese periodo, después vamos a relacionarlo con las anomalías dentarias, tanto de forma como de número que podamos tener en las piezas dentarias y que vamos a observar después en el niño, ya sea en la dentición primaria o más adelante, dependiendo de cuándo se dé esta alteración, en la dentición permanente. Pero acá vamos a ver el origen de algunas anomalías que pueden verse después en la dentición. Entonces vamos a tener ese periodo en donde se forma tiene una forma de campana, de casquete, y empezamos a observar la diferenciación de las células. Tenemos el epitelio, el externo, el epitelio interno, ya se empieza a vislumbrar la pieza dentaria primaria. Y se empieza a separar esa lámina, esa capa basal, y va dando origen a ese saco que va a envolver al germen dentario. Y ya vamos a empezar a tener más diferenciado, vamos a empezar a tener células que son los odontoblastos, que van a empezar a formar la dentina. Tenemos el esmalte que va a empezar a desarrollarse y diferenciarse para poder empezar su calcificación y aposición de tejido calcificado para poder diferenciarse y calcificarse. Y entonces, acá vemos que tenemos los gérmenes, ya vamos a empezar a ver también esbozos de algunos gérmenes permanentes en esta etapa. Esas son de los incisivos, los caninos, primer premolar y primer molar. Y el resto vamos a empezar a ver una gran proliferación, pero fuera ya extrauterino del segundo y del tercer molar, ya después del nacimiento. Y entonces, acá vemos algunas fotos, radiografías de lo que se observa en el tejido óseo, como habíamos dicho, del 6º mes, en donde vemos el esbozo, la forma, el saquito, donde se va formando, que todavía no está calcificado, pero que sí hay una gran actividad ahí adentro, que vemos oscuro porque todavía no se produjo la posición de tejido cálcico, y ya en el 9º mes, antes de su nacimiento, podemos observar las primeras calcificaciones de los incisivos, caninos y molares primarios, como se observan acá, de todos los que son las cúspides, y es así como está en el maxilar cuando se produce el nacimiento del niño.
Entonces, ¿qué vamos a tener? En la dentición primaria vamos a tener que la calcificación ya va a empezar en la 14ª semana. Luego le sigue el primer molar, el incisivo lateral, los caninos y el segundo molar. Y la secuencia de la calcificación en estas piezas dentarias van a ser primero las cúspides mesiovestibulares, luego las cúspides mesiopalatinas, las distovestibulares y las distopalatinas. ¿Sí? En cambio, en la dentición permanente, los que vamos a tener que empiezan o se inician con su formación dentro de antes de su nacimiento, en semanas intrauterinas de vida, son los incisivos centrales, los incisivos laterales, los caninos, los primeros premolares y ya el primer molar en la semana 20 dentro del útero. Entonces, podemos saber que la calcificación de la matriz, entonces, se va iniciando desde oclusal y se va dando en forma centrípeta. Tanto el diente temporal o el diente permanente no van a cambiar de forma ni de tamaño cuando estén una vez calcificados. Se da su forma y una vez que se empieza la posición y la calcificación, van a conservar toda su forma. Además, los dientes, por los estudios y si el embarazo fue normal y se fue dado en condiciones adecuadas, los dientes calcificados muchas veces están mucho mejor calcificados, con menos variaciones estructurales, que los que se dan postnatalmente, ya que el contexto y algunas de las condiciones pueden variar durante su calcificación. Eso es lo que vamos a observar después. Ustedes van a ver cuando atiendan pacientes niños, a pacientes pediátricos, al observar las piezas dentarias, van a ver mucho menos alteraciones de estructura en las piezas dentarias primarias que en las piezas dentarias permanentes. Lo que sí pueden llegar a ver a lo mejor con mayor número son las anomalías de número y de forma tal vez de las piezas dentarias primarias. Este tema está muy relacionado con lo que estamos hablando también de anomalías, porque muchas de las anomalías tienen que ver con este proceso y con esta etapa de las piezas dentarias. Y aquí vemos cómo se van dando y cómo van aumentando de tamaño el crecimiento y el desarrollo que se va dando en las piezas dentarias a medida que van pasando los meses. Fíjense en el 4.º mes de vida intrauterina, en el 5.º, cómo va aumentando de tamaño, cómo se va calcificando, cómo se va dando la posición de ese tejido y cómo va posicionándose las piezas en el 7.º mes de vida de ese paciente. Y acá tenemos, por ejemplo, en un primer molar permanente, cómo se van dando la calcificación. Fíjense que habíamos hablado de que antes del nacimiento ya tenemos algunas de las cúspides calcificadas de ese primer molar permanente y a los 6 meses ya tenemos al año prácticamente todo lo que es 1/3 de esas cúspides de las piezas de los primeros molares permanentes. Y eso también nos puede llevar a pensar que en ese periodo de vida del paciente pueden ocurrir algunas cosas como ser las anomalías de estructura, que muchas veces vemos y que vemos más frecuentemente, que son las hipoplasias que vemos en los primeros molares permanentes y en los incisivos centrales. No sé si ustedes ven de seguido, pero nosotros cada vez vemos más HMI tanto en los molares, en los primeros molares, como en los incisivos centrales. ¿Qué características, una vez que nace el bebé, vamos a encontrar? ¿Qué características orales de tejidos blandos? Porque una vez que nace el bebé, ya se produjo su nacimiento, vimos cómo se desarrolló todo lo que es tejido duro, maxilares, piezas dentarias. Vamos a tener al niño afuera ya de la panza de la mamá
y vamos a observar que aún no hay piezas dentarias, pero sí podemos ver algunas de las características que va a tener, que son primordiales, necesarias, y que van a hacer que se produzca un buen desarrollo para después lograr una buena oclusión y un buen desarrollo de los arcos. Y una de las características que muchas veces nos llama la atención y que son necesarias que tenga ese bebé son la forma de sus labios. Fíjense cómo son los labios. Tienen algunas características que son, por ejemplo, esa verruguita que poseen todos los bebés que están lactando, tanto en la lactancia materna como en la lactancia artificial, digamos, deben tener esta forma del labio. Esto lo que hace es aumentar la superficie para poder aumentar el agarre tanto al pezón de la mamá como a la mamadera, para poder desarrollar bien la deglución y su alimentación. Esto está dado a propósito para lograr su supervivencia. Entonces, lo que vamos a encontrar como característica primordial en todos los niños recién nacidos son esas verruguitas, y a veces, no sé si logran ver en la foto, esos vellos, esos pelitos son fundamentales para que ellos aumenten su superficie de agarre para poder extraer adecuadamente la leche para poder alimentarse. Y también vamos a observar que no tienen piezas dentarias y que tienen rebordes. Esos rebordes se van desarrollando a medida que el niño va creciendo, y vamos a observar también que todo su cabeza está más desarrollada en el tercio superior, todo el cráneo, y que los maxilares, tanto el superior como el inferior, están como poco desarrollados. Pero van a ir logrando su desarrollo y van a ir empezando a abrirse esas suturas que tienen entre todos los tejidos óseos para formarse y dar lugar después a la aparición de las piezas dentarias. Y esa mandíbula que ahora vemos muy retraída, muy pequeña, va a empezar a agrandarse, a crecer y a evolucionar en la medida que el niño practique el movimiento y haga ese movimiento de antero-posterior para poder lograr la succión y el ordeñe de las mamas o del biberón en algunos casos. Fíjense acá como tenemos esta almohadilla de succión, se llama, y en todos los niños, para poder lograr un buen agarre al pezón o al biberón en este caso. Entonces, ese movimiento que va a tener antero-posterior para poder lograr la deglución el niño, esa deglución infantil que muchas veces se posterga cuando van creciendo, no hay una buena maduración, el desarrollo se permanece y nos llama la atención porque no logran un buen crecimiento en el arco y en la mandíbula. Ese movimiento que va a tener va a lograr que crezcan y hacer que crezcan tanto el maxilar, la mandíbula, como las ramas que van a desarrollar después la articulación temporomandibular. ¿Qué otra cosa al abrir la boca? ¿Qué vamos a encontrar en ese bebé? Que no vemos los dientes, pero sí vamos a encontrar la relación que va a existir entre los maxilares, entre sus rebordes, para poder lograr lo que habíamos dicho recién, lo más importante en este momento para ellos, que es su alimentación. Entonces vamos a ver una mandíbula, que tienen los rebordes bien cubiertos con un cordón fibroso. Fíjense, tanto en el superior como en el inferior vemos un cordoncito. Ese cordón fibroso, denominado Robin y Magitot, sirve también para poder prenderse mejor del pezón. Todo está destinado a que el niño pueda sobrevivir y pueda alimentarse de la mejor manera. Entonces, vamos a ver que las relaciones entre esos maxilares están bien y son normales si se dan tanto esta retrusión mandibular que vemos arriba a la derecha como el borde a borde, porque eso va a ir evolucionando y va a ir haciendo que crezca tanto el maxilar superior como el maxilar inferior.
En el caso de la foto de arriba a la izquierda, tenemos un bebé muy chiquitito, recién nacido, que vamos a observar un poquito de mordida abierta y también vamos a observar los rebordes cubiertos por encía con el cordón. En cambio, en la foto inferior a la izquierda, ya vemos un bebé más cercano a la erupción dentaria. Fíjense cómo vamos a observar ya un crecimiento de ese maxilar porque empiezan a desarrollarse más la posición, la calcificación de las piezas dentarias y se acerca la erupción de esas piezas dentarias. Entonces va a producirse cambios también observables clínicamente. También podemos observar acá en esta foto un cordón muy grueso, un cordón fibroso, que sirve en este caso y que después crece y se va desprendiendo un poquito más para que el labio pueda también agarrarse bien en el momento de la succión. Entonces, todo está destinado a que el niño pueda desarrollar tanto los maxilares como la articulación temporomandibular y sobre todo el crecimiento de la mandíbula que se da mucho más en este periodo. Fíjense los frenillos que pueden existir, tanto superiores como inferiores. Tenemos un frenillo labial central, un frenillo labial inferior también, frenillo lingual, que también tenemos que observar si ese frenillo está bien, si no es corto, cómo mueve la lengua, si puede garantizar la alimentación del niño, si no le impide, ¿sí? Después vamos a encontrar también frenillos laterales que pueden estar y que es normal. Entonces, acá vamos a observar también la forma de los maxilares, la forma redondeada en el maxilar superior y una forma de U en el maxilar inferior. Y esa va a ser la formita que van a tener los maxilares durante este periodo y antes de la erupción de las piezas dentarias. Fíjense, el niño va creciendo, va cambiando la forma de su carita y vamos a empezar a observar que los movimientos de la deglución van aún así, tomando biberón, deben ser anteroposteriores, lo que va a permitir que este niño pueda empezar a desarrollar con mayormente la mandíbula y el maxilar superior, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando empiezan a erupcionar las piezas dentarias. A ver, apure. Bueno, vamos a tener que luego de unos meses, ya entre el sexto y octavo mes de vida, después del nacimiento de ese niño, va a empezar a crecer un poco más, vamos a ver que en el bebé, esos 6 primeros meses, el crecimiento es exponencial de toda la cabeza, de los huesitos del cráneo, que se van a empezar a unir y hasta los 2 años no se solidifican, que son las fontanelas. La curva de crecimiento aumenta, el mayor crecimiento que vamos a tener va a ser desde su nacimiento hasta los 2 o 3 años, pero mucho más se ve y se observa es en ese primer año, desde el nacimiento hasta los 12 meses. Vamos a ver que los cambios son mensuales, que van a ir a pasos agigantados, tanto de los tejidos como del desarrollo y maduración de todos esos tejidos. Entonces, a los 6 meses vamos a poder observar que empiezan a aparecer las piezas dentarias y que es normal que entre los 6 o 10 meses tenemos con normalidad que las primeras piezas dentarias pueden aparecer entre los 6 y los 18 meses. Porque muchas veces aparecen las mamás preocupadas porque el niño no tiene un año y 2 meses y las piezas dentarias aún no aparecen y quieren que se le haga radiografía y están preocupados. Entonces lo que tenemos que aprender a observar siempre es ver esos rebordes, observar clínicamente, que se vean esos bultos que vemos ahí,
que al palpar se observan perfectamente que están próximos a erupcionar. Entonces vamos a tener a los 6 meses esta forma de arco, tanto superior como inferior, con esas piezas dentarias que están apareciendo, para culminar a los 36 meses con este arco completo, superior e inferior, con todas las piezas dentarias primarias. Que vamos a tener que el segundo molar primario va a aparecer a los 36 meses, terminando de desarrollarse la erupción de estas piezas. A ver si podemos, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esa erupción primaria vamos a empezar con los incisivos centrales inferiores. En esta línea podemos ir observando tanto el maxilar superior como el maxilar inferior y vamos viendo en qué momento van apareciendo estas piezas dentarias. Arrancamos con los incisivos centrales inferiores, entre los 6 y los 18 meses, luego le siguen los incisivos centrales superiores, después aparecen los incisivos laterales inferiores, luego los laterales superiores, después aparecen, a continuación de los incisivos, aparecen los primeros molares, tanto superiores como inferiores, luego los caninos y por último el segundo molar, tanto superior como inferior. Esa sería la cronología de las piezas dentarias. Fíjense, a los 6 meses los inferiores, luego le siguen los superiores, los incisivos laterales inferiores a los 12, los incisivos laterales a los 14 meses superiores. Continuamos con el primer molar, entre los 16 y 18 meses. Después seguimos con los caninos, entre los 20 y 24 meses. Y para finalizar vamos a tener el segundo molar, entre los 24 y 36 meses. Y ahí culminamos con la cronología de estas piezas dentarias primarias. ¿Qué características van a tener nuestros arcos a medida que van apareciendo estas piezas dentarias? Vamos a poder observar entre los 12 y 18 meses que el arco está así, con los incisivos inferiores, superiores y muchas veces los primeros molares. ¿Y qué va a pasar en esta etapa del desarrollo de la oclusión primaria? Vamos a tener los primeros levantes de la oclusión, los incisivos, tanto centrales como laterales, y los primeros molares superiores e inferiores, y nos van a dar el primer levante fisiológico. Vamos a aumentar esa dimensión y la mordida va a estar con un tope tanto anterior como posterior, ¿sí? Y podemos llegar a tener una relación incisiva, como vemos en la foto, borde a borde, o con un ligero resalte de los incisivos superiores. Entonces ahí podemos observar la foto clínica y un modelo en donde vemos la relación de los incisivos y de los molares en su primer levante. Fíjense, ahí hace un tope y empiezan a ocluir la cúspide con la fosa en los primeros molares. Eso entre el año y el año y medio. Entre los 16 y 20 meses vamos a tener la erupción de los caninos. ¿Y qué vamos a observar cuando aparecen los caninos? La llave canina, que ya aparece en esta instancia y ya se produce y ya tenemos esa relación entre ambos caninos. La llave canina que después nos va a determinar o nos va a dar la pauta de cómo viene la relación entre los maxilares, si está muy mesializado o muy distalizado, cuando hacemos ese estudio y esa relación de los modelos y de los arcos en relación. Después cuando ustedes más adelante vamos a observar también cómo vamos a realizar ese estudio y cómo vamos a ver y cómo tiene que ser esa relación entre caninos y molares.
Y entre los 24 y 36 meses de edad aparecen los segundos molares primarios para finalizar la composición de la arcada. Fíjense, vemos uno totalmente erupcionado y el otro con la erupción de la primer cúspide ya en ese momento. Y luego ya tenemos los arcos completos a los 36 meses o a los 3 años. En ese momento la arcada va a permanecer con esa forma y hasta los 5 años aproximadamente, esos 2 años, va a haber quietud en el desarrollo de los arcos, no aumentan de tamaño, permanecen con ese tamaño hasta que empiece otra vez el recambio y empiecen a aparecer los incisivos permanentes y el primer molar permanente. Pero en esta etapa, una vez que terminó la erupción del segundo molar temporario, vamos a tener un pequeño periodo de 1 año y medio, 2, de quietud en el tamaño sobre todo de los arcos. ¿Y qué características van a tener esos arcos? Bueno, los dientes del maxilar superior vamos a ver que todos van a ocluir por fuera del arco inferior. Lo que nosotros vamos a observar ahora y vamos a ver son las características de la dentición primaria normal, que necesitamos saber cómo es para poder determinar las anomalías y las patologías que pudieran aparecer luego cuando estamos ante un arco que no cumple con estas características. Entonces vamos a observar que ocluyen por fuera el superior del inferior. Otra de las características que vamos a observar es la línea media, que debe coincidir con el frenillo superior e inferior. Nosotros, para poder observar que están bien, que están ocluyendo bien, que respetan la línea media, que no hay desviación de los maxilares, vamos a observar clínicamente al paciente y vamos a observar que la línea media incisiva, tanto superior como inferior, coincidan con los frenillos. Si vemos que no están coincidiendo con los frenillos, estamos ante una desviación del maxilar, también podría ser. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que la línea media coincida tanto en la superior como en la inferior. Vamos a observar que las piezas dentarias se van a relacionar con 2 piezas dentarias del arco opuesto, excepto los incisivos inferiores, que solo se relacionan con los incisivos centrales superiores. El resto vamos a observar que se relacionan con 2 piezas dentarias de su arco opuesto. Claro, y el segundo molar superior, que tampoco, se relaciona solo con el segundo molar inferior. Bueno, hablamos también de la línea interincisiva, que coincidan. Ahí está. Todo esto vamos a observar que esté bien y luego vamos a trasladar, vamos a observar clínicamente y vamos a poder observar en los modelos de los pacientes que ustedes vayan haciendo. Los arcos primarios, la forma redondeada, vamos a ver que al trazar la forma, una línea de los arcos, tanto superior como inferior, vamos a ver que tienen formas redondeadas. Muchas veces van a observar también que no todos tienen esa forma redondeada, algunos pueden tener forma de oval o de U. La superficie oclusal vamos a observar también que es plana, a diferencia de la dentición permanente, la superficie oclusal de los dientes primarios o de la dentición primaria es plana, todavía no hay curva de Spee. Fíjense, trazamos una línea y es planita, no tenemos esa curvita como en la dentición permanente, que ustedes cuando arrancan y estudian, primero dan todo lo que es dentición permanente, entonces las características van a diferenciarse. El eje de los dientes primarios van a observar que es más perpendicular al hueso, no tiene esa inclinación de los 130 grados como tenían los dientes permanentes. Los dientes primarios están más perpendiculares, más derechitos con respecto al tejido óseo. Vamos a poder observar también diferentes tipos de arcos con espacios diferentes
tenemos arcos que son cerrados, arcos que son abiertos y arcos que tenemos mixtos o con espacios localizados. Esa diferenciación lo vamos a poder ver en los modelos que ustedes van a tener. Muchas veces van a tener arcos que están todos separaditos de las piezas dentarias, tenemos diastemas generalizados, y en otros vamos a tener arcos en donde todas las piezas están muy juntitas, que son arcos cerrados, y en otros van a encontrar arcos cerrados con algunos espacios entre las piezas dentarias. Por lo general, cuando son localizados, tenemos los espacios primates, que son localizados específicamente en el sector superior post-incisivo, después del incisivo lateral, y post-canino, después del canino inferior. Un pequeño espacio. Esos espacios nos vienen bien después para poder compensar los espacios que necesitamos y poder tener ajustes en la oclusión al producirse el recambio y al pasar a la dentición mixta. Luego vemos los maxilares, como lo habíamos dicho, arcos redondeados, y vamos a ver que la circunferencia va a permanecer invariable, como habíamos dicho al principio, durante ese periodo. No se va a modificar luego de terminar esa erupción de las piezas dentarias hasta el segundo molar. Si hubieran cambios por caries o por pérdida de alguna de las piezas dentarias, entonces vamos a estar ya en una patología, algún problema de pérdida de espacios, y tenemos que hacer algún tratamiento al respecto. Bueno, la relación incisiva, como dijimos, puede ser con un overjet de 0 a 3 milímetros, puede ser borde a borde o con una pequeña sobremordida, que hasta 3 milímetros consideramos que es normal. Lo mismo que el overbite, también. El overbite vemos que puede ser también 0, borde a borde, o 3 milímetros que pueda sobrepasar, que también es normal. Hasta ese número de 3 milímetros consideramos normal. Más de eso ya estamos ante alguna patología. Y vamos a ver, habíamos dicho que se produce la relación intercanina con la erupción del canino. ¿Y qué vamos a observar? Que vamos a tener una relación canina entre los caninos del superior y el inferior. El superior va a estar siempre por vestibular del canino inferior, hacia distal la cúspide, distal del canino inferior va a ocluir con la cúspide mesial del canino superior. Y si nosotros trazamos una línea recta, paralela, que toque la cara distal del canino superior y la cara distal del canino inferior, vamos a poder tener dos líneas paralelas, las cuales vamos a medir y vamos a observar si estas líneas están más cerca o más distantes. Una línea que esté en una relación normal de canino, vamos a encontrar que esa distancia entre ambas líneas trazadas es de 2 a 3 milímetros. 2,5 sería lo ideal, pero entre 2 y 3 milímetros, esa distancia está bien y es normal. Hay una relación normal entre los caninos. Ahora, si tenemos que se alejan las líneas, es decir, esta línea está mucho más lejos de esta otra, este canino nos da la pauta de que está más mesializado, entonces nos va a advertir o nos va a empezar a dar la pauta de que podría haber una relación mesial entre los arcos, es decir, un adelantamiento un poquito de la mandíbula con respecto al maxilar superior, y ya nos está mostrando una relación intermaxilar que podría ser patológica hacia una clase 3, pero en realidad esto es una pauta, una advertencia. Hacemos este estudio para ir viendo la relación que se da entre ambos maxilares.
Si esas líneas, esa distancia que hay entre las líneas se acercaran, nos da la pauta de una distorrelación, es decir, que ese canino inferior está más hacia atrás y o que el canino superior estuviera muy adelantado, entonces hace que se acerquen esas líneas, entonces nos da la pauta también de esa relación distal del maxilar superior. Todos estos estudios son para ir previniendo patologías que puedan darse de maloclusiones en los arcos de las piezas dentarias primarias. Entonces, haciendo los estudios podemos ir observando qué relación podemos tener a futuro o cómo puede llegar a venir después la oclusión en la dentición permanente. Y llegamos al último sector, que es el sector de los molares. Pasamos por el sector anterior, el sector lateral de los caninos. Ahora vamos a la relación que puede haber entre los molares. Tenemos una relación molar en donde nosotros, para poder observar esa relación entre cúspides, primero tenemos que ver que el molar superior ocluya por vestibular del molar inferior. Entonces, esa relación en ese plano de estudio está bien, es normal. Tenemos la relación de las cúspides palatinas dentro de la fosa del molar inferior, la cúspide vestíbulo mesial también en la fosita vestibular mesial del molar inferior. Entonces, esta relación vemos que está bien. La otra relación que tenemos que mirar en los dos últimos molares es la del plano poslactal, llamado así porque es el plano que está detrás del último molar, y poslactal porque es el momento en que a los 36 meses va dejando la lactación el paciente, ya antes también, entonces se llama poslactal. Y tenemos que puede ser de tres maneras: la del escalón mesial, escalón distal o poslactal recto, ¿sí? Los planos poslactales que consideramos que son normales o que van a determinar una relación normal entre los molares permanentes son la del plano poslactal recto y la del plano poslactal con escalón mesial. Acá tenemos un plano poslactal con escalón distal, que esto sería ya parte de lo patológico, una mala oclusión, ya que vemos que tenemos una relación mesial o está mesializado el molar. Entonces, nos da la pauta de que puede llegar a haber alguna maloclusión luego cuando erupcione el molar permanente. En cambio, cuando tenemos plano poslactal recto, al erupcionar el primer molar permanente superior, puede producirse un pequeña mesialización de los molares al haber ajustes en la oclusión y poder ocluir perfectamente con el molar inferior, con el molar del maxilar inferior. Lo mismo sucedería con un escalón mesial, siempre y cuando no supere más de una cúspide, porque en ese caso ya tendríamos una relación patológica también de maloclusión. Y bueno, las relaciones métricas que podemos realizar son la línea perimétrica infantil y el triángulo infantil, que vamos a tomar un triángulo que va desde los incisivos, desde la línea interincisiva superior e inferior, hasta la cara distal de los segundos molares, y las cuales vamos a hacer las mediciones para poder observar que estén en buena relación y que cumplan con los parámetros de normalidad de ambos arcos, tanto superior como inferior. Eso vamos a ir haciéndolo, fíjense, vamos a medir la circunferencia del molar, que nos va a dar aproximadamente 27 milímetros, y es la que vamos a medir después, el triángulo que formamos debe tener la misma longitud, la misma medida, para determinarnos la normalidad de ambas arcadas. Y bueno, y acá vemos también lo que podemos hacer es las mediciones, las líneas infantiles perimétricas que nos dan los anchos
tanto intercanino como intermolar, y el largo anterior del arco, ¿sí? Desde el incisivo hasta la cúspide del canino, y luego entre los molares las distancias para ir determinando la normalidad, si está bien, ocluyen normalmente tanto el arco superior como el inferior, y las relaciones intermaxilares son las adecuadas. Muy bien, hasta acá. Después vamos a ir haciendo en las próximas clases, vamos viendo todo lo que es estudios de los modelos, ya con los modelos en mano, para poder observar la relación y la normalidad de cada paciente. No sé si tenemos justo, creo que con el tiempo para poder ver si hay preguntas, si quieren preguntar algo los chicos, si hay dudas. Chicos, ¿alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. Julio Carlos, mi pregunta es lo que sobre los niños lo que tienen en los labios, y usted dijo que era fundamental el levantamiento como tal. Entonces, mi pregunta sería, el tipo de niños que pues no llevan un periodo largo de amamantamiento como tal por parte de la mamá, tiene un gran cambio fisiológico postural por los labios, o no incide tanto. En realidad, el amamantamiento que se produce, el amamantamiento con la lactancia materna, es fundamental para el desarrollo óseo, tanto del maxilar como de la mandíbula. Puede llegar a afectar, y hay muchos estudios en donde se ven un desarrollo menor muchas veces, porque el mismo ejercicio que hace el bebé cuando amamanta desde el amamantamiento materno no es el mismo o el mismo movimiento que hace cuando ingiere desde el biberón. Se ve que es mucho menos el ejercicio y el movimiento muscular, entonces puede incidir muchas veces en el desarrollo de los maxilares, y a largo plazo ver alguna maloclusión o alguna interrelación entre los maxilares que sea diferente al que sí tuvo la lactancia materna, como debe ser. Doctora, Sí. con respecto a la parte en la que dijo que la oclusión en la dentición temporaria va a determinar cuál va a ser la oclusión cuando salgan los dientes permanentes. No siempre es así, ¿verdad? Porque hay algunos niños que tienen una dentición perfecta cuando tienen los dientes temporarios, pero a medida que van saliendo, van erupcionando los demás dientes permanentes, es como que cambia, y la oclusión también cambia. Y muchas veces se necesita inclusive ortodoncia para que llegue esa oclusión a ser la ideal, ¿verdad? Exacto. El tema es el siguiente. Por ahí, muchas veces, los ajustes que se dan en el recambio, en esa dentición mixta, no se dan todos adecuadamente. Entonces, después de tener una oclusión perfecta en la dentición primaria, al haber otras incidencias, como otros factores, como ser el tamaño de las piezas dentarias, el crecimiento del maxilar, los ajustes que se tuvieron que haber dado y no se dieron perfectamente en ese recambio, puede ser que de tener una oclusión perfecta en la dentición primaria pase a necesitar a lo mejor algo de ortodoncia o de tratamiento de ortopedia. Pero lo que sí podemos ver es que si en la dentición primaria ya vemos que hay un arco muy cerrado, hay apeñamiento, o el maxilar superior está muy protruido, o el arco superior es muy cerrado, cubriendo gran parte del inferior,
en la dentición primaria sí podemos determinar o ver que en un futuro la dentición permanente vamos a tener algún tipo de patología o maloclusión. Eso es lo que determina. Si está normal y todo se da con las características normales que deben ser, pueden pasar las dos cosas, que siga así en la dentición permanente o que haya algún cambio cuando se dé el recambio. Pero cuando ya vemos alguna patología en la dentición primaria, sí nos da la pauta de que probablemente en la permanente tengamos algún inconveniente. En general, siempre es más saludable y tenemos menos problemas de oclusiones cuando tenemos una dentición primaria con algunos espacios determinados, esos localizados o generalizados en la dentición primaria, porque eso nos asegura un buen ajuste de la oclusión en el momento del recambio. No sé si contestó. Sí, doctora, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Te están invadiendo, doctora Paulina. Total. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Doctora, yo quisiera preguntar algo con respecto al chupo. Sí. ¿Qué tan perjudicial o hasta qué tiempo es posible de que el bebé pueda recurrir al chupo, ya que este ayuda a controlar la ansiedad? Chupos es el chupete, ¿verdad? Que nosotros decimos chupete acá, sí. Sí, Sí. Sí. En general, si el chupo, como ustedes dicen, se da hasta los 3 años, después las alteraciones que pueda tener en la oclusión son reversibles. O sea, la edad límite en la que pueda usarlo es hasta los 3 años. Y sí, no hay ningún inconveniente en que lo utilicen. En general, lo que tenemos que tratar es de que esa succión reemplace a la lactancia materna, o sea, al inicio, donde el niño empieza a succionar y aprender a succionar para alimentarse, no es conveniente tanto darle el chupete porque puede confundir y no agarrar el pecho de la mamá. Pero luego, una vez que se aprendió bien, puede usarlo y no es perjudicial siempre y cuando hasta los 3 años. Después de eso ya no. Sí tenemos que tener en cuenta que tiene que ser el adecuado, que tenga la forma anatómica, que tenga el material que debe ser correcto. Generalmente ahora se pide que sea siliconado, que no sea de látex, que sea un solo cuerpo, que tenga orificios. Hay todo unas recomendaciones para que sea el adecuado y no dañe tanto el desarrollo de los maxilares. Doctora, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra Bueno. pregunta? Si no hay más Mi preguntas, última doctora. pregunta, sí. Hay una. Adelante, Julio. Justo que pues desde el desarrollo embrionario pues está presente pues los germes dentarios como tal. Entonces yo quisiera saber ese tipo de pacientes que por X o Y razón pues no se desarrollaron germes dentarios en su periodo embrionario, ¿qué deberíamos hacer después de nacer y pues después de hacer el estudio radiográfico Si no se en su determinado desarrolló, tiempo? si no se desarrolló el germen, ¿o qué? No entendí. Ay, Exacto, si el germen dentario no se desarrolla.
Toca Si hay agenesia de las piezas dentarias. Si hay agenesia de las piezas dentarias, en general lo que hacemos es ver si no está asociado a algún otro síndrome que generalmente suele pasar, y entonces ahí vemos cómo determinamos el tratamiento de ese paciente. Y puede haber también agenesia de alguna de las piezas dentarias, no de todas, y en ese caso también vemos en particular cada caso. Pero sí, dependiendo de cómo se dé, se hace el tratamiento. ¿Alguna otra duda? Buen día. Sí. Yo quiero saber cuál es la edad límite para iniciar un tratamiento de una sobremordida profunda, cuando el overbite y el overjet están máximo a 3 milímetros. ¿Cuál es la edad límite para Exactamente, hacer para iniciar el tratamiento. No, en general, si hay una sobremordida, vamos viendo, porque para que iniciemos un tratamiento para corregir eso, tenemos que esperar que el niño tenga un poco de madurez para poder utilizar alguna aparatología, porque en ese caso sí, ya tendríamos que emplear algo de ortopedia o de ortodoncia interceptiva o preventiva. Bien. 8 o 9 años sería. Sí, o menos, 6 Menos. también. Bueno, Sí. bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ¿Alguien más? ¿estamos? Creo que Mirados. estamos. Doctora, yo tendría una pregunta. Sí. Ok, teniendo en cuenta de que pues, el niño está en pleno desarrollo, ¿es posible de que en él pueda tener algún tipo de maxilar retruido y por ello pueda desarrollar algún otro hábito? Sí, puede ser que tenga retruido y que pueda... En realidad, los hábitos se van desarrollando luego, con el crecimiento. Y generalmente las anomalías de oclusión pueden estar asociadas a esos hábitos. Pero y puede ser también, más que nada se da por eso y no al revés. O sea, ¿Alguien teniendo en más? cuenta, ¿Cómo? o sea, teniendo en cuenta eso, podemos decir que el hábito es el que desarrolla una mala armonía o eso. Sí, si son hábitos nocivos, sí. Bueno. ¿Alguien más? Doctora, con respecto a los niños que nacen con dentición, ¿eso repercute en su alimentación, succión ¿Cómo? mamaria? Que ¿Alguna cosa? nacen con la dentición, con dientes neonatales. Sí, en general Sí, tenemos señor. que observar, sí, tenemos que ver, muchas veces tenemos que observar si no se mueven, si no lastiman la lengua al amamantar, todo eso tenemos que observar
en cada caso. A veces traen problemas, a veces no, a veces pueden permanecer. Vamos controlando que no lastimen a la lengua, sobre todo en la cara dorsal, y que no lastimen a la mamá, y pueden permanecer hasta que erupcionen las demás piezas. Ok, gracias. Bueno, no, de nada. ¿Alguien Doctora. más? Sí, Yo- la última. Sí. Doctora, usted nos comentaba que a veces algunas mamás se preocupan porque ya va el año y el niño todavía no le ha salido el primer dientecito. O sea, hay un tiempo prolongado en el que uno diga, está pasando algo malo. Pasado los 18 meses habría que controlar con radiografía. Y entonces ahí vemos si está bien o no. Bueno, doctoras, un placer. No, Sí, me muchísimas están gracias. esperando para rendir un concurso, así que me tengo que retirar. No, muchísimas gracias por este aporte, esta clase tan maravillosa. También a los asistentes, muchas gracias. Ojalá se repita pronto y bueno, por acá. Cuando quieran, sí, cuando quieran. Listo. Bueno. Muchas gracias, doctora Andrea. Gracias, El otro doctora. semestre estaremos en contacto nuevamente para continuar con estas clases. Gracias por su apoyo, por su aporte, que le deseamos un excelente día. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. De parte de la Universidad del Cine, le damos las gracias. Y a los estudiantes Bueno. asistentes, a sus estudiantes asistentes también, muchas gracias por asistir, por participar. Esperemos que sigamos en contacto. Doctora. Sí, sí. Antes que termine la reunión, yo Muy quería bien. consultar algo por ahí si a alguien le interesa de los chicos de la otra universidad, que no tiene que ver con el tema que se dio hoy, pero por ahí sería bueno tener contacto con alguno de ellos para poder intercambiarnos apuntes, no solo de esta asignatura, sino de todas las que damos, entonces tener otras cosas distintas, si a alguno le interesa. Sí. Bueno, después nosotros podríamos con la doctora Sí, Tatiana ver algún claro que sí, contacto. Sí Claro que sí, sí nos interesa. Yo sé que a los estudiantes también. Nos pondremos en contacto con la doctora Andrea y ella, la doctora, sabe quién fue la estudiante que hizo la solicitud. Y con mucho gusto, claro que sí. La idea es estrechar lazos y me parece muy bien, muy buena idea. Entonces, doctora, muchísimas gracias. Sí, Estaremos en bueno. contacto para hacer el intercambio de pronto de números o como deseen. ¿Cómo ¿sí? no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, Bendiciones. feliz día a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Los estudiantes de Universidad de Sinunquense se quedan un momento, por favor. Ok, hasta luego. Hasta luego. Bueno, a todos gracias. Muchas gracias por asistir. Gracias a noveno semestre, gracias a décimo semestre que asistió, gracias a sexto semestre que asistió. Y a la doctora Aileen, a la doctora Paola, que también estuvo presente. Muchas gracias. Los que estén interesados, pues me dicen que si quieren tener contacto con los estudiantes de la Universidad del Nordeste, me van diciendo y ya hacemos el contacto con la doctora Andrea. ¿Listo? Muchísimas gracias. Doctora Paulina, ¿va a decir algo? A los míos, bueno, de todas formas ya ellos saben que yo iba a continuar clase, pero la dejamos para el miércoles, la hacemos presencial, si se permite. Y bueno, nos vemos el miércoles. Descansen con juicio en la casa, por favor. Va a estar en la calle. Feliz día, estoy muy contenta con ustedes, ¿verdad? La asistencia, estoy muy orgullosa de ustedes. Es muy bueno que podamos desarrollar